Aleluya, Santo Rey. Gloria sea al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos, capítulo 13, versículo 7. La gloria sea a Cristo para siempre. Es Romanos, capítulo 13, versículo 7. Gloria sea al Señor para siempre. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros en esta preciosa tarde que Dios nos ha dado para estar aquí, para gozarnos en la presencia del Rey. Aleluya. Ya tenemos todos ahí Romanos capítulo 13, versículo 7. Gloria sea al Señor. Está ahí el proyector también. Aleluya. Bendito sea el Rey. Leemos la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Bendito sea el Señor. Vamos a venir en palabras de oración, poniendo nuestras vidas en las manos del Rey. Oremos. Padre Dios amado, traemos nuestras vidas, las presentamos delante de ti a través de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh Padre amado, te glorificamos tu nombre por esta porción de tu palabra que hemos leído en esta tarde. Pero también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga ministrando a través de tu palabra, que es espíritu, que es vida. Oh poderoso Dios del cielo, te pedimos, Señor, entra, Señor, en nuestro corazón tu palabra, poderoso Dios, que podamos entenderla, ponerla por obra, Señor Dios Todopoderoso. Siga bendiciendo tu iglesia, poderoso Padre, y que se haga tu voluntad, Señor, con nuestras vidas. Oh Padre Santo, Señor, en tus manos está mi vida, Señor, y todo mi ser. Espíritu Santo de Dios, ministra, Señor, cada palabra que sale de esta boca, que sea conforme, Señor, tu voluntad, y que tú te glorifiques en medio de tu pueblo, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea tu nombre, Padre. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria sea al Señor para siempre. Aleluya. Mi alma te alaba. Pues, amados hermanos, hemos escuchado testimonios y así yo sé que el Señor ha estado haciendo grandes obras en cada vida. Pues, verdad, con el tiempo yo sé que vamos a seguir escuchando de esas maravillas, de esos testimonios, porque la verdad es que Dios es bueno y Dios hace grandes obras. Pues en esta tarde, amados hermanos, la porción que vamos a estar viendo, o la meditación de la palabra, va a ser acerca de costumbres, tradiciones y culturas. Bendito sea el Señor. Eso es costumbres, tradiciones y culturas. Porque muchas veces, amados hermanos, en esta vida, ¿verdad? Estamos en un país, primeramente, que tenemos nuestras propias tradiciones, tenemos nuestras propias culturas, ¿verdad? El salvadoreño tiene sus propias costumbres, tradiciones y culturas salvadoreñas. Los chilenos tienen sus propias costumbres, tradiciones y culturas chilenas. Y asimismo todas las naciones, y aquí estamos en abundancia de diferentes lenguajes, bendito sea el Señor, de diferentes naciones, incluyendo los mismos nativos que están de esta tierra, los aborígenes. Pero lo que sucede es, la Biblia nos dice a nosotros, amados hermanos, en este versículo que hemos leído, que deberíamos pagar a todos lo que debemos. Dice, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Bendito sea el Señor. Pero cuando nosotros vemos acerca de, por ejemplo, cuando dice respeto, cuando nosotros vemos aquí, por ejemplo, en esta nación de Australia, tenemos otra palabra para respeto que es, digamos, una forma de no solo respeto, sino que también en la interpretación habla inglesa. Esta dice temor, que viene a ser como un respeto un poco más profundo. Pero siempre la palabra respeto está correcta. Pero cuando hablamos acerca de pagar lo que debemos, digamos, el tributo, el impuesto, el respeto, si vemos esa palabra acerca del respeto, pues, ¿quién no baja la velocidad de su auto cuando está manejando y ve que hay una cámara que está delante? ¿Por qué?
porque hay una medida de respeto, porque nadie quiere después encontrarse con una multa, ¿verdad? Así que cuando nosotros vemos que la palabra nos está diciendo, nos aconseja a nosotros que debemos de guardar ese respeto a lo que es medido el respeto, pues nosotros estamos viviendo bajo las leyes de Australia, y bajo esas leyes el Señor nos envía a que nosotros seamos de testimonio para esas vidas. Y parte de eso quiere decir que tenemos que guardar ese respeto, y ese respeto es obedecer las leyes. Y parte de eso, pues usé este ejemplo para que cuando uno esté manejando, o sea lo que sea, para no agarrar una multa, hay una medida de respeto. Bendito sea el Señor, para que haya una medida de orden. Cuando habla acerca de la palabra honra, bendito sea el Señor. Cuando habla de honra, por ejemplo, el que ha ido, digamos, a una corte, o lo han llamado para presentarse ante un juez, ¿verdad? Cuando uno entra ahí, uno no puede solo entrar y es cualquier cosa. Tiene que respetar el lugar donde está. Y al juez se le tiene que decir su honor. Y a veces se le tiene que dar una cortesía ¿verdad? Un poquito así. Cuando estamos hablando acerca de honor hacia los reyes o las reinas de esta misma tierra, digamos la reina de Inglaterra o los reyes que puedan haber, la gente les da honor a ellos, una forma de respeto y honor. Bendito sea el Señor, la gloria sea a Dios para siempre. Cuando estamos hablando acerca de tributo, ¿verdad? Debemos los tributos a los que tributamos. Bendito sea el Señor. Pues en este país, así como en muchos países, se pagan tributos en formas de impuestos. Bendito sea el Señor. Y eso cada año, ¿verdad? Tiene que, y estamos en ese tiempo, en el mes de julio, porque ya pasó, ¿verdad? El año financiero. Y cada uno después tiene que arreglar sus papeles para pagar su tributo a esta nación. Porque con todo eso va para el beneficio y el avance de la nación de Australia donde estamos viviendo. Gloria sea a Cristo para siempre. Y cuando habla acerca de la palabra, dice ahí vimos, ¿verdad? Impuesto, también está impuesto. Cuando hablamos de tributo, también hablamos de cuando nosotros estamos dando, pues, ¿verdad? Las cosas que tenemos que dar hacia el gobierno, bendito sea el Rey. Pero también cuando nosotros hablamos de costumbres, por decir algo, el que se va a casar, muchas veces lleva una costumbre, yo lo he visto muchas veces. Claro, cada país tiene sus propias costumbres, pero en este país hemos visto bastantes veces que las costumbres que se llevan es de que cuando alguien se va a casar en una boda, por decir algo, ¿verdad? El hombre siempre se viste del traje, la mujer siempre con un traje blanco, un vestido blanco bien largo, y lleva como, ¿verdad? Lo que se llama, lo que están los ayudantes del varón y los ayudantes de la mujer, de la esposa, y siempre hay como un orden o un estilo, una costumbre, una tradición, ¿verdad?, que se lleva de cabo. Pero el propósito acerca de este tema, hermanos, de lo que estamos viendo de las costumbres, las tradiciones y las culturas, es porque no debemos nosotros mezclar las cosas o confundir las cosas. Hay cosas que son buenas de costumbres, hay cosas que son buenas de tradiciones, pero así también hay cosas que son malas. Y esas son las cosas que usted y yo necesitamos saberlas para poder evitarlas y más bien ayudar a otro a salir de ese error. Cuando nosotros estamos hablando, ¿qué es, por ejemplo, un costumbre? Pero antes que yo vaya a ver qué es un costumbre, ¿por qué nos quiere el Señor que nosotros sepamos esta palabra? Vamos a ir a Levíticos, capítulo 19, versículo 17, y ahí usted va a ver en la palabra del Señor nuestra responsabilidad como cristianos. Dice la palabra del Señor en Levíticos 19, 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. En otras palabras, cuando yo veo de que un hermano, ¿verdad?, cuando un prójimo, más bien dice el prójimo, ¿y quiénes son nuestros prójimos? Ya va más allá de alguien que es nuestro hermano, porque nuestros hermanos le llamamos los hermanos en Cristo Jesús.
los que se congregan, los que alaban al Señor, los que creen, los que se han dado su vida al Señor Jesucristo, los que se han entregado a Él, los que han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, le llamamos hermanos en Cristo. Pero cuando estamos hablando del prójimo, el prójimo viene a ser cualquiera que esté a su lado, cercano. No solo cercano, pero el que viene usted en contacto con aquella persona, ese es un prójimo. Bendito sea el Señor. Y la palabra del Señor nos dice ahí en esa segunda parte, dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Ahora, nosotros como cristianos estamos rodeados de muchas diferentes personas, con muchas diferentes creencias, con muchas diferentes costumbres, tradiciones y culturas. Pero ¿cómo nosotros vamos a saber en cuáles podemos y en cuáles no podemos nosotros entrar en esas prácticas? Y eso es lo importante de esta palabra. Cuando nosotros vemos, por decir algo, ¿qué es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad, amados hermanos, es conocer aquellas cosas que Dios permite y las que Dios no nos permite como cristianos, para que cuando nosotros nos veamos en una situación, por decir algo, en una situación de la cual nosotros vamos a ser confrontados con una situación, vamos a saber ahí si es algo que vamos a poder compartir o no, para decirle, sí, está bien, yo voy a compartir eso, o no. Gloria sea al Señor. Así que, ¿qué pasa, amados hermanos? Cuando estamos viendo todo esto, lo que vamos a ver ahora es, ¿qué es un costumbre? Un costumbre, amados hermanos, viene a ser algo de que la mayoría de las personas vienen a aceptar. Es decir, un costumbre viene a ser una manera de hacer algo, un comportamiento, puede venir a ser una cosa en particular que la sociedad se acostumbra a hacer, o en un lugar, o en un debido tiempo. Le voy a dar un ejemplo de un costumbre. Hay un costumbre de que el 5 de mayo, pienso que en Sudamérica le celebran el Día de la Independencia, el 5 de mayo, para Sudamérica. No me acuerdo exactamente cuáles países. Pero por esa costumbre de que ellos celebran en ese día, si usted va el 5 de mayo a ese restaurante Guzmán y Gómez, ahí le van a dar un gorrito grande por $5, porque están celebrando esa celebración. Y ya eso se vuelve un costumbre. Algo que uno dice, bueno, ¿verdad? Están dando descuento aquí, no es nada malo. Pero es una costumbre de que ya mucha gente se acostumbra a hacer una cosa y eso es aceptado en la mayoría de las personas. Eso ya viene a ser una costumbre. Pero cuando estamos hablando de qué es una tradición, amados hermanos, viene a ser, digamos, un costumbre que se ha tomado, algo que se hace, y después esa costumbre lo viene a enseñar a la otra generación. Y esa generación ya cuando crece se lo va enseñando a la otra generación. Y así va pasando aquel costumbre que se enseñó, que se aprendieron, que inicialmente se aprendieron y lo aceptaron, y después ahora se lo ha pasado de generación a generación a sus hijos. Eso ya es una tradición. Bendito sea el Señor. Y muchas veces nosotros vemos de que hay tradiciones que se han pasado de generación a generación. Pero cuando nosotros después vemos qué es la cultura ahora viene a ser una mezcla del costumbre y la tradición. Bendito sea el Señor, porque aquellos costumbres que se vinieron agarrando, no solo uno, pero unos costumbres colectivos. Puede ser el costumbre de la forma como se canta, el costumbre de la forma como se toca un instrumento, el costumbre de la forma como se cocina la comida. Así que esos costumbres ya después se van pasando en generación que se hacen tradición. Y ya cuando tiene una nación aquellos costumbres y tradiciones, ya eso viene a ser una cultura. La cultura de la nación, digamos, de los africanos, la cultura de los australianos, la cultura de los salvadoreños, de los chilenos, de todos, tienen su cultura.
Y a eso puede hacer el arte, las manifestaciones el intelectual humano, puede venir a ser, digamos, lo que aquella nación ha adquirido con el tiempo, digamos, una pintura que se puede hacer, un tipo de literatura y todo eso. Bendito sea el Señor. El estilo de vida, la forma como ¿cómo le puedo decir? La forma como aquella nación, como aquel pueblo se conduce. Todo eso ya viene a ser la cultura. Y muchas veces hay diferentes culturas. Por ejemplo, tenemos culturas donde, ¿verdad?, los hombres son los que se ponen un largo vestido. Allá, como por decir, en Samoa. Y las mujeres de edad ya se ponen diferentes tipos de ropa, pero ahí vemos que los hombres. En Escocia vemos que en la cultura de ellos, ¿verdad?, los hombres se ponen faldita pequeñita, ¿verdad?, así. Cuando nosotros vemos en otras culturas, en la cultura de las Américas, ¿verdad?, están el estilo de, digamos, con la mujer con su vestidura y el hombre con su vestidura. Cuando nosotros vemos en diferentes naciones, hay diferentes culturas y formas como se hacen las cosas. Bendito sea el Señor. Pero así como hemos dicho, hay buenas culturas. Les voy a nombrar unas. Hay buenas costumbres. Acerca de las costumbres, pueden ver, usted se ha dado cuenta de que hay gente del campo. La gente del campo, ¿verdad?, ellos le pueden dar a usted medicina natural, donde nosotros que estamos adentro de, digamos, las ciudades, dependemos más en las medicinas del doctor, ¿verdad?, una prescripción y le dan unas pastillas que tienen diferentes químicos y eso se la toma. Pero la gente del campo se ha acostumbrado y ha acostumbradose pasar ese conocimiento acerca de medicina natural, acerca de las hierbas, acerca de las plantas, acerca de muchas cosas que ellos se han encontrado durante el tiempo. Bendito sea el Señor. Y así son costumbres que son buenos, ¿verdad? Yo le estaba contando a un hermano, no me acuerdo ni quién, que mi propia madre decía de que ella nunca iba al hospital, sino que ella tenía como una persona que se le llama la midwife, ¿verdad?, que en ese entonces era otra persona del campo, del mismo campo, que ella tenía experiencia en esas cosas y ella la iba a sobar y le podía decir por solo sobarla que si era varón o si era hembra. También le pudo decir que mi hermano mayor, cuando estaba, ¿verdad?, en una posición incorrecta dentro del vientre de mi madre y tenía también el cordón que estaba mal, y le dijo: mira, tu hijo se te va a ahogar, se va a estrangular si sigue así. Así es que le sobó, pero le dijo este consejo y le dijo: y cuando te sobe y el niño, ¿verdad?, cambie, él se va a dar vuelta dentro de ti, pero tú te vas a desmayar, le dijo, cuando tú sientas eso. Así que igualito como se lo dijo, así fue. Y esos son conocimientos que vienen pasándose. Esos son costumbres, esos son tradiciones. Bendito sea el Señor. Y esas son cosas que no son malas, que son buenas. O pueden haber recetas. Digamos, una persona que va a cocinar comida y tiene una receta, tiene una costumbre, una forma de hacerlo. No son cosas malas, son cosas buenas. Pero también, así como hay costumbres buenos, ¿verdad?, que son otras formas de costumbres buenos. Hay gente que tiene un buen costumbre de cómo ellos van y siembran comida, ¿verdad?, vegetales y todo eso. Son buenas costumbres. Pero hay malas costumbres también. Y esos son las costumbres que nosotros tenemos que conocer. Esas son las malas tradiciones que nosotros tenemos que entender para no caer en las trampas del diablo. ¿Y cuáles son las malas costumbres? Porque así como hay buenas costumbres y así como hay buenas tradiciones, así hay malas costumbres y malas tradiciones. ¿Y cuáles son esas malas tradiciones o costumbres? Muchas veces esos son los costumbres y las tradiciones que llevan entre medio una creencia de algo pagano. Bendito sea el Señor para siempre. Voy a dar unos ejemplos. En el tiempo de la Pascua, ¿verdad?, que más o menos viene a ser en el tiempo de abril, ¿verdad?, cuando se le llama la Semana Santa,
que el mundo entero supuestamente está celebrando, ¿verdad? El mundo religioso está celebrando, digamos, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la misma vez, como que hay otra cosa que se está dando a la mano. Y esa otra cosa viene a ser que sale un conejo y salen unos huevos de chocolate. Y también salen unos panes que son bien ricos, que tienen una cruz así. Y uno dice, ¿qué tiene el uno que ver con el otro? Porque la verdad es que no tiene nada que ver el uno con el otro. Pero cuando uno se va al origen, a la historia, ¿verdad? Y mucha gente ha entrado en esa costumbre. Va a ser el tiempo de la Pascua, dice la gente, ¿verdad? Va a ser el tiempo de la Pascua, Easter. Y los niños se ponen alegres porque en las escuelas hasta esconden los chocolates de los huevitos y los hacen ir a buscarlos. Y los niños no saben lo que están haciendo. Ellos solo les interesa ir a buscar el chocolate y comérselo. Pero ya va aquella creencia, no mucho de Jesucristo, pero más acerca de un conejo y unos huevos. Y cuando nosotros vamos a la historia, ¿de dónde vino esa costumbre? ¿De dónde vino esa tradición? Porque esas son cosas que muchos de nosotros desde niños hemos visto y a profundidad no las entendemos. Y aún a veces hay adultos que ya tienen sus hijos con familia y no lo entienden tampoco porque no han observado o se han metido para querer entender qué son estas cosas, de dónde vinieron, qué es lo que significa esto. Porque cuando nosotros empezamos a ver más profundo al origen de dónde vinieron estas cosas, vamos a empezar a ver que eso tiene que ver con un Dios pagano de la fertilidad. Y cuando uno se viene a dar cuenta de esas cosas, uno dice, bueno, ¿por qué las dos cosas? Claro, pues, porque el Dios mismo dijo que el mundo no ama a Dios, no lo conoce. Pero cuando vemos que el mundo está siguiendo estas cosas y aman hacer estas cosas y practican estas cosas, y cuando uno ve de dónde vienen estas cosas y ve que no vienen de Dios, sino que vienen del otro, porque todas aquellas cosas que no vienen de Dios vienen del enemigo, hermanos. Y cuando nosotros vemos esas cosas, pues tenemos que tener el cuidado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a ver de que otros van por ese camino, tenemos nosotros que tener el cuidado de no entrar a ir en ese camino, por esa corriente. ¿Por qué? Porque aquellas costumbres vienen a tener una creencia espiritual adentro de ellos. Y eso ya es algo que nosotros como cristianos no podemos tomar parte en aquellas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque Dios mismo nos dijo en su palabra, cuando nosotros vemos, ¿verdad? En Éxodo, ¿verdad? Está en uno de los 10 mandamientos. Cuando nosotros vemos en Éxodo capítulo 20, perdón mi hermano, esta cita no está ahí, pero cuando vemos en Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así es que cuando nosotros vemos esto, hermanos, vemos de que el Señor no nos permite a nosotros tener no podemos tener estas prácticas en nuestra vida. Por lo más bonito que se vea, por lo más lindo que se sienta aquel momento, porque ya vienen a ser cosas que tienen raíces de dioses ajenos, allí metido, allí escondido, dentro de esas raíces, de esas prácticas. Y así mismo es como el diablo muchas veces quiere meterse poco a poco en la vida del cristiano. Y otras veces poco a poco quiere meterse en la iglesia. Y a veces poco a poco quiere meterse aún en el ministerio para destruir
para robar, para matar todas vuestras almas. Jehová reprenda al diablo. Pero cuando nosotros vemos, y así podemos ver muchos malos costumbres, muchas malas tradiciones que vienen con muchas diferentes creencias. Hay gente que muchas veces hace cosas que no se da ni cuenta por qué se hacen. Pero muchas veces tenemos que ser sobrios y decir, bueno, ¿y qué es el significado de esto? ¿Por qué se hace esto de esta forma? Y cuando nosotros empezamos a ver más allá atrás de dónde salieron aquellas prácticas, nos vamos a dar cuenta que no son cosas buenas, no son cosas de cristianos. Y hay cosas que posiblemente voy a mencionar en esta tarde, que posiblemente va a ser unos dientes crujirse. Pero hermanos, la gloria sea a Cristo, porque el propósito de mencionar todo esto es que dejemos todas las cosas que están, ¿verdad?, deteniéndonos de entregarnos de lleno al Señor. Porque cuando nos podemos entregar de lleno al Señor, qué gozo, qué alegría, qué bendición. Aleluya. Amados hermanos, por el tiempo no voy a mencionar a más profundo el origen de los demás. Pero asimismo, como podemos ver malos costumbres y malas tradiciones, podemos también mencionar unas otras. Por ejemplo, está lo de la Navidad, está la práctica del Halloween, está la práctica, ¿estamos listos para esto? El Día de la Madre, el Día del Padre, están las prácticas de los tatuajes, está el día de St. Patrick's Day, no sé cómo decirlo en español, pero en el St. Patrick's Day, el costumbre ahí es que toda la gente se va y se emborracha. Porque dicen, no, porque el San Patrick, ¿verdad? Él es el fulano de tal, ¿verdad? Un católico que tiene sus honores en la iglesia católica y lo tienen por el día de que la gente se va y se emborracha. Y esas son prácticas, amados hermanos, que llevan a la gente a la idolatría, a la borrachera y a muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué mencioné el Día de la Madre? Yo no estoy en contra que le demos honra a nuestra madre o a nuestro padre. Pero lo que sí vemos, para los que han estudiado, ¿de dónde vino el Día de la Madre? Fíjese que el Día de la Madre se originó en los Estados Unidos. En el tiempo que había guerra, había muchas madres que sus hijos murieron en la guerra. No me acuerdo si era en la Segunda Guerra Mundial. Pero muchas madres quedaron sin sus hijos, que ya no regresaron. Y había una mujer que ella vio esta necesidad, que las madres que quedaron dolientes por sus hijos muertos en la guerra defendiendo su país, pues ellas quedaron destrozadas. ¿Quién no va a quedar en esa forma? Así que ella lo tomó en sí para que ella hizo una reunión y lo publicó y dijo, voy a hacer una reunión para las madres, para reconocerlas, porque ellas han criado a estos hijos que son soldados y son héroes para nuestra nación, dijo ella. ¿Y qué sucedió? Después de esa reunión, como vieron que muchas madres se alegraron, que fueron reconocidas, que fueron consoladas, que fueron, ¿verdad?, que era un día para sentarse y escuchar, porque muchas de esas madres que habían perdido sus hijos no tenían oportunidad ni poder contarle a otra persona, estaban sufriendo solas. Y por eso es que hicieron esa reunión donde las mismas madres se podían compartir su dolor con otras madres que también habían perdido sus hijos. Y así eso las hizo sentir mucho mejor, porque se podían degollar allí, es decir, se podían, ¿verdad?, sacar aquello que sentían, ese dolor. Y había alguien que allí, de la iglesia, y ellos dijeron, esto me aparece, y lo metieron a la iglesia. Y así por eso después, hermanos, yo desde niño he estado viendo estas cosas, que a veces, ¿verdad?, en el Día de la Madre hacen ahora después en la iglesia el Día de la Madre. ¿Y qué es lo que hacen? Después cantan alabanzas de la madre y después le dan las flores a la madre, invitan a los niñitos que vengan adelante a cantar una alabanza y empezamos a ver ya de que aquello que fue algo que vino del mundo, que no era malo reconocer a esas madres
que habían perdido a sus hijos. Pero lo malo fue cuando se metió eso en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia, amados hermanos, es la congregación de los santos donde el invitado de honor siempre será y siempre será Dios. Pero cuando nosotros empezamos a cambiar la gloria de Dios y poner al hombre o la mujer, ya allí, amados hermanos, es cuando, porque Dios es Dios celoso. Hay momentos y hay tiempo para cada cosa. Pero, hermanos, cuando nosotros empezamos a traer esas cosas y después las alabanzas y empezamos a darle honores a las personas, eso ya es peligroso. Y por eso es que muchas iglesias y muchos pastores y muchas congregaciones han ido para atrás y para atrás y para atrás. Y la presencia de Dios se ha ido sintiendo menos y menos y menos. Y por eso es que después muchas iglesias ya no saben qué hacer, porque cuando ya no hay presencia de Dios que se siente, que está cambiando, que está sanando, que está liberando, pues traigamos las luces, traigamos la máquina de hacer humo, traigamos los mejores artistas que vengan a cantar aquí, traigamos unas bailarinas para estar enfrente también, y eso es lo que se empieza a ver. Porque ahora se ha cambiado, en vez de sentir la presencia de Dios, ahora se siente sequedad. Y por eso es que en vez de que la gente se vaya, los líderes se ponen de acuerdo para empezar a querer entretener a la gente. Y eso es lo peligroso, porque ya eso es un camino de apostasía. Vemos qué tremendo, es algo tan sencillo que se puede dar la vuelta por completo, hermanos, si uno no tiene cuidado. Ahora, eso no es decir de que uno no debe de honrar a su madre o su padre, sí, claro que sí, pero también yo he visto, amados hermanos, lo triste que es, que cuando hijos solo van a visitar, la tiran a su madre porque ya está de 90 y tantos años en una nursing home, y he visto yo que cuando yo llego ahí, veo que le vamos a preguntar, y pues sus hijos y esto y el otro, no, nadie la llega a ver. Pero cada vez en cuando llegábamos, vimos que cada vez en cuando había una carta: feliz cumpleaños, abuela, feliz cumpleaños, mami. O en el día de la madre, Happy Mother's Day, la amamos mucho. Solo en esas dos ocasiones veíamos que posiblemente llegaba alguien. Y cuando lastimosamente murió esa anciana, me di cuenta yo en el papel que le dan cuando uno entra en el programa, que tenía 36 nietos. 36 nietos, fíjense. Y yo ninguno de ellos los conocí. Y es el que yo iba cada semana y después iba cada 2 semanas con mi madre a visitar a esta anciana. Pero esas son las cosas tristes, hermanos, que cuando nos volvemos en una costumbre, en una tradición, ese es el peligro, porque ponemos la palabra de Dios a un lado para seguir una costumbre. Y eso es lo que muchas veces ha venido a afectar a muchas iglesias. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, los tatuajes, mucha gente se pone tatuajes hoy día en el mundo, en los de deporte y todo eso. Pero ¿qué sucede? Eso, cuando nosotros vemos las raíces de la gente que se lo venía poniendo, porque no es nada nuevo, pero nosotros vemos que la gente de la antigüedad se tatuaba por rango, por tribu, por posición que tenía y todas esas cosas. Y mucho de eso también tiene que ver con creencias, porque muchos también se tatuaban por medio de su creencia a sus dioses paganos, y tiene esas raíces allí. Pero mucha gente que hoy día sigue esas prácticas, ¿verdad?, no se han dado cuenta de que el origen de esas cosas vienen a ser cosas de adoración a dioses paganos. Y por eso es que hay mucha maldición que cae sobre encima de esas vidas, porque sin darse cuenta están rindiéndole culto al mismo diablo. Ahora, para rendirle culto al mismo diablo no quiere decir que una vida tiene que postrarse y orar al mismo demonio, no. Con las prácticas, con las mismas prácticas que llevamos a cabo, determinamos a quién estamos sirviendo. Bendito sea Dios para siempre. Cuando nosotros vemos otros ejemplos, por decir algo, el ejemplo acerca de las costumbres y las prácticas, por ejemplo, a veces hay otras costumbres, por ejemplo, los que adoran a la estatua de la
de la Virgen María, ¿verdad? La gente piensa que está adorando a la estatua de la Virgen María, que eso ya es una idolatría para comenzar. Pero cuando vamos al origen de esa estatua, no es la Virgen María. Es una mujer que se llamaba Semiramis, hace muchos tiempos atrás, que le llamaban la diosa de los cielos. Y todo eso, amados hermanos, viene a ser prácticas paganas, la adoración de demonios a la raíz de todas esas cosas. Y por eso, amados hermanos, es importante que nosotros sepamos todo esto. Y así como nosotros vemos que hay costumbres, tradiciones, culturas, nosotros podemos ver también de que hay un efecto tan grande, hermanos, tan grande. Les voy a mencionar esto en breve porque este es otro estudio. De aquí, hermanos, hay muchos estudios que podemos ver, pero les voy a mencionar este en breve. Cuando nosotros vemos, hermanos, lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida de Canaán, Dios le dijo a ellos: mirad por vosotros mismos, que no toméis las prácticas, los costumbres, las tradiciones de los pueblos paganos alrededor de vosotros, porque por esta razón, porque las cosas que ellos practicaban era la razón porque Dios ahora estaba trayendo el pueblo de Israel para destruir por completamente a ciertas de esas naciones y arraigar con ellos y sacarlos de esa tierra. Y Dios les dijo que si el pueblo de Israel iba a seguir esas prácticas, así como ellos iban a hacer con esas naciones, Dios iba a hacer con ellos mismos. Usted se puede acordar de que cuando el reino de Israel se dividió en dos, que estuvo después el reino de Judá y las otras 10 tribus en el reino de Israel, se fueron tras dioses ajenos, desobedecieron lo que Dios les había dicho al principio. Mientras el siervo Josué estaba en vida, ellos eran fieles a Dios, pero ya después se desviaron y empezaron a agarrar las costumbres, las tradiciones, aquellas prácticas paganas. Y empezó el pueblo de Israel a quemar sus propios hijos, ofreciéndolos al dios Moloch. Empezó también otros de ellos empezaron a adorar a otros dioses falsos como el Baal, los Ástores, la diosa del cielo y todas esas cosas. ¿Y qué sucedió al final de todo eso? Dios tuvo que enviar sus profetas para decirle que se vuelvan de esas prácticas paganas, diabólicas, pero se endurecieron sus corazones y quisieron seguir en esas prácticas diabólicas, satánicas. Y después de muchos años y mucha palabra que Dios les enviaba y no obedecieron, pues llegó el momento donde Dios tuvo que permitir que se levante el rey de Asiria y vino a invadir desde el norte al rey de Israel y se los llevaron cautivos como esclavos. ¿Qué sucedió con el rey de Judá? Después, cuando se desviaron y se fueron tras los Baales, se fueron tras otros dioses a practicar costumbres y tradiciones que no eran lo que Dios les había dado. Después vino el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, y se los llevó, los conquistó y se llevó muchos de ellos como esclavos. Y Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque ya ellos no estaban morando bajo la sombra del Omnipotente, no querían. Querían hacer las cosas de la forma como ellos querían. Y mira, amados hermanos, esa misma palabra aún todavía se está cumpliendo. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros vemos en África, el continente de África, para que vean que la palabra de Dios es verdadera y para todos los tiempos. En África, amados hermanos, yo he estudiado acerca de la historia de África, cómo llegó el Evangelio a África y cómo es que se expandió todo eso. Cómo es que después, y sabe lo que me di cuenta, de que había bastante brujería que comenzó
en un país que se llamaba los Congolíes. Allí empezó una brujería tan tremenda, pero ¿sabe qué me di cuenta también? De que cuando se vinieron a conquistar, cuando ellos fueron invadidos y fueron conquistados por otras naciones y se los llevaron a los africanos como esclavos, a uno de ellos se los llevaron hasta para Puerto Rico, se los llevaron a los Estados Unidos, se los llevaron y a muchas islas los tenían por ahí. Por eso ahora tenemos, ¿verdad?, los puertorriqueños que tienen una mezcla de tres diferentes nacionalidades. En parte son nativos, de los nativos de ahí, en parte son españoles y en parte tienen sangre de africano. Cuando usted se va para el lado de República Dominicana, todos ellos hablan hispano, pero en la República Dominicana tienen el aparecer más como africano. Pero en el Puerto Rico lo tienen el aparecer más como habla hispano. Y ahí nosotros podemos ver de que esta gente en África fueron llevados y fueron conquistados. Muchas cosas tremendas fueron pasadas, les fueron hechos a ellos. ¿Por qué? Porque había mucha desobediencia. Y cuando nosotros vemos cuáles eran las prácticas que ellos tenían, qué era lo que ellos hacían, y vamos a notar de que cuando usted ve las culturas de los africanos y lo que ellos adoraban, y muchos de ellos todavía adoran esas cosas de la antigüedad, casi no se ponían ropa, tenían pintado, ¿verdad?, sus cuerpos, se metían cosas grandes y se desfiguraban sus cuerpos, y muchas cosas así. Usted quizás ha visto de que las nucas bien grandes porque tienen unos collares así que los vienen, y con el tiempo sus nucas se les ponen bien grandes, o con el tiempo se les abre esto bien así, su parte del labio de abajo, porque tiene como un plato ahí metido grande así. Y todo eso tiene que ver con su cultura, y la cultura tiene que ver con su creencia. Una tradición que ha venido de generación en generación en un costumbre que está bien metido el satanismo ahí. Si no me cree, cuando nosotros venimos a este mismo continente de Australia, ¿qué pasó con la gente de los aborígenes? Vinieron otra nación y los invadieron, los conquistaron, usaron sus hijos como que si fueran un perro, una perra. Los tuvieron como que si fueran, ¿verdad?, cualquier cosa. Y por eso muchos de ellos están enojados hoy en día, porque todavía siguen peleando por tierra que el hombre blanco les quiere conquistar. Y ellos siguen peleando por eso y siguen enojados. Pero cuando nosotros vemos cuáles eran las prácticas, había una adoración a una serpiente de arcoíris y muchas otras cosas que ellos adoran, de esas prácticas. Y cuando nosotros vemos cómo es que se vestían, vamos a ver una similitud con África. Casi tenían ropa, pero así no tenían ropa. Tenían pintura en sus se pintaban. Y otras cosas también que hacían. Ahora vamos a nuestro continente, las Américas. En la antigüedad estaban los mayas, los incas. ¿Y qué similitud había allí? Bueno, yo digo, hermanos, que allí se fueron al extremo, porque allí empezaban a sacarle los corazones a la gente para ofrecerlos a esos dioses paganos. Y los que han estudiado un poco de historia se van a dar cuenta de que ellos tampoco se ponían mucha ropa. Andaban pintados también. ¿Por qué? Porque tenían sus rangos, tenían sus posiciones, tenían sus creencias. Y cuando nosotros nos vamos a la raíz de todas esas cosas, ¿qué viene a dar? Satanismo. Que está encubierto de muchas diferentes formas, pero la misma cosa se viene a dar. ¿Y qué pasó con la gente de las mayas y de las incas? Vinieron los españoles, invadieron, hubieron una peste. ¿Y qué más? Cuando nosotros vemos en la historia qué sucedió, vinieron gente que después decía: nosotros les vamos a ayudar a ustedes, les vamos a ayudar con educación, les vamos a dar medicinas. ¿Y sabe lo que empezaron a hacer? A inyectar a las mujeres que estaban embarazadas. Y cuando ellas tenían a luz esos hijos,
esos hijos les salían desformados, esos hijos les salían con problemas de la mente. Y así mismo, no como era, digamos, lo de África, que mataban a los hijos, que los estrellaban y todo eso, no así como lo que hicieron aquí en Australia, pero allá fue en una forma que empezaron a destruir la otra generación, y lo hacían de esta forma. Y todas esas cosas, amados hermanos, cuando nosotros decimos qué crueles esas personas, qué malas son esas personas, pero cuando nosotros vemos qué era lo que practicaba esa gente, 4 diferentes continentes, hermanos, porque lo que le pasó al pueblo de Israel, les pasó también a los de África. Lo que le pasó a los de África, le pasó también a los de aquí, de los aborígenes de Australia. Lo que pasó aquí a los de los aborígenes de Australia, les ha pasado también allá mismo a los de en las Américas, de los nativos, los que a veces les llaman los indios. Fueron conquistados por otra nación. Y la gente a veces se pone enojada y dice, ¿y por qué Dios permitió? Pero cuando nosotros vemos a las prácticas, nosotros vemos que la palabra de Dios es fiel y es permanente y es recta, se cumple. Cuando las vidas se meten en el satanismo, se meten a hacer prácticas satánicas o cosas que son contra la palabra de Dios, una nación puede ir hundiéndose tanto por completo, que muchas veces cuando llega el momento, Dios dice, hasta aquí no más. Ya no voy a soportar más. La bendición que estaba, hasta aquí se acabó. Y después viene otra nación. Y cuando Dios ya no está con uno, hermanos, no somos nada sin Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces, que cuando ya Dios quita su protección, viene otra nación, viene otro pueblo a invadir y viene a destruir. Claro, el diablo mismo viene a través de ellos. Porque el que ha venido a robar, a matar y a destruir es el mismo diablo. Pero ¿sabe por qué Dios lo permite? Primeramente, para que se cumpla su palabra. Pero ¿sabe por qué más también? Porque mucha gente pelea y dice que quieren ser libres, quieren su libertad. Pero no se dan cuenta que si no han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, siempre serán esclavos del pecado. Y si mueren en esta vida, lo que les espera es el infierno. Pero Dios muchas veces en su gran amor y su misericordia permite que lleguen a esos extremos, esas cosas, para que cuando la gente físicamente se encuentra que está como esclavo, que tenga un momento de reflexionar y diga, en verdad, no era porque solo soy esclavo ahora físicamente, pero para que se dé cuenta cómo el diablo lo tenía esclavo del pecado. Para que alce sus ojos al cielo y le pida perdón al Señor, y para que pueda llegar la salvación a esas almas. Y así van a ir en ese proceso de liberación, y Dios conoce hacer libre una vida. Mire el pueblo de Israel, amados hermanos, cuando vino Jesucristo, ellos pensaban de que Jesucristo iba a venir a conquistar al imperio romano. Pedro ya estaba listo, ¿verdad? Cuando vinieron a entregar al maestro, Pedro era el que sacó su espada a cortarle la oreja derecha a un familiar del sumo sacerdote, pensando que a la pura fuerza iba a hacer las cosas. Pero se encontró de que nuestro Señor Jesucristo lo reprendió en ese momento, porque no era de esa forma que iba a venir a dar la libertad. Y la libertad que el Señor nos ha venido a dar es la libertad verdadera. Porque ¿de qué sirve que nosotros tengamos todas las cosas en esta vida y somos esclavos en el pecado? Porque nuestro fin será doloroso y horrendo. Pero qué precioso es cuando Dios lo puede hacer libre a uno, libre verdaderamente del pecado y tener una comunión íntima con Dios. Qué precioso es eso, amados hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que cuando nosotros vemos todo esto, amados, sí, Dios le dio tradiciones y prácticas al pueblo de Israel. Vamos a ver una de esas. Y no era que eran malas, pero hay prácticas y tradiciones que el pueblo de Israel practicaba, que nosotros hoy en día no practicamos. Por ejemplo, usted se va a dar cuenta de que si nosotros vemos, por decir algo, una de esas tradiciones por el tiempo, nosotros podemos ir a la palabra donde dice Lucas 2:27. Esto era una costumbre que el pueblo de Israel llevaba, y esto es algo que Dios le había dado al pueblo de Israel.
Cuando nosotros vemos Lucas 2:27, sí. Mire, dice aquí, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. ¿Qué es lo que estaba haciendo allí José y María con Jesús, que lo habían traído al templo? Pues, según el costumbre de la ley, ellos tenían que traer a su hijo a los 8 días para circuncidar al niño. Eso de la circuncisión era una práctica que Dios le dio a la descendencia del pueblo de Israel. Ya ahora nosotros como pueblo gentil, es decir, gente que no somos directamente judíos, nosotros no vamos a ir a circuncidarnos, ¿verdad?, físicamente, sino que nuestro circuncicio es del corazón. Pero estas son prácticas que ellos tenían y no son malas, pero para que nosotros vayamos entendiendo que hay prácticas que sí son malas y prácticas que son buenas. Prácticas que nosotros podemos hacer y prácticas que nosotros no podemos hacer. Prácticas que son para el pueblo de Israel, pero prácticas que no son para nosotros como cristianos, como la iglesia de Cristo. Pero mire qué sucedió, hermanos, porque a veces lo que sucede es que esas mismas costumbres, esas mismas tradiciones y culturas mezcladas son las cosas que el mismo Jesucristo tuvo que combatir con. Cuando nosotros vamos, por decir algo, en Mateo, vamos a ver San Marcos. San Marcos capítulo 7, versículo 1. Vamos a ir ahí. Vamos a ver las cosas. Porque a veces, ¿sabe lo que sucede, hermanos? Que por las mismas costumbres y las mismas culturas, a veces hay personas que ponen las costumbres encima de la palabra de Dios. Y eso es muy peligroso. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Mire lo que dice la palabra. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Estos fueron los líderes religiosos de ese entonces, hermanos. Y les dicen que habían venido de Jerusalén. Versículo 2. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, es decir, que no se habían lavado las manos antes de comer, dice, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Y sabe por qué los condenaban? Porque les decían, ustedes no están guardando la tradición de los padres, ustedes se van a ir al infierno, porque están en pecado. Eso es lo que estaban haciendo, estaban poniendo un costumbre que los padres habían adoptado, que no es un costumbre malo, pero estaban poniéndolo al mismo nivel de la palabra de Dios. Que si la gente no practicaba eso, eran condenables. Y estaban condenando a la gente por un costumbre. ¿Estamos viendo eso? Eso es lo que estaban haciendo. Dice, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Vamos a ir al versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, mire, de los ancianos, esto venía, una tradición, ¿se acuerda? Es una cosa que fue pasada de generación a generación. Y no, que así lo tenemos que hacer, porque así nos enseñó nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro tatarabuelo, y así venimos con esta tradición. Y dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Versículo 4. Y volviendo, 5, gracias, hermano. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Hasta le ponieron esa palabra y le dijeron, las manos de ellos están inmundas. Mire qué cosa. Versículo 6.
Respondiendo él, es decir, Jesús, le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mire qué tremendo eso. Y mire lo que sigue diciendo Jesús en el versículo 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mire qué tremendo eso. Porque a veces, hermanos, un costumbre dentro de la iglesia puede volverse una tradición. Y esa tradición después se puede volver una cosa que no, que así se tiene que hacer porque así hacemos aquí. Y a veces hay iglesias, hermanos, que ponen un costumbre al mismo nivel que la palabra de Dios. Qué tremendo eso. Que si ya la gente no está haciendo conforme a esa costumbre, esa tradición, ya lo condenan y dicen: pues tú te vas al infierno si no haces esto. ¿Y eso cuándo dijo Dios eso? Y miren lo que estaba sucediendo ahí. El versículo 8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Así que ellos estaban anulando la palabra de Dios por un lado y metiendo la costumbre y la tradición por el otro lado. Y así, amados hermanos, lo peligroso que es algo tan sencillo que puede comenzar se puede ver como tan inocente, pero así es como se mete el diablo muchas veces, que no lo detectan encubierto en algo que se parece que es bueno, que esto es lo bueno, pero después vienen las otras cositas y empieza a darse forma aquello. Y por eso tenemos que ser sobrios y estar orando para no caer en tentación. Y también que el Señor nos ayude para también, ¿verdad? Es bueno preguntar y decir: bueno, ¿y esto por qué se hace? ¿Y aquello de dónde vino? Porque cuando no preguntamos, hermanos, es cuando nos dejamos llevar por la corriente. Pero cuando preguntamos nos vamos a dar cuenta y vamos a decir: y si tiene una raíz de algo que se practica, digamos, una raíz de algo pagano, hermano, es algo de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y apartarnos de aquello. Bendito sea el Señor. Bueno, por el tiempo, amados hermanos, vamos a traer esto a un fin. Mire lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor ahí: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Este es el apóstol Pablo, que fue sembrando iglesia tras iglesia a las iglesias gentiles. Y él les dijo a ellos que tengan cuidado, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, porque a veces hay filosofías de la forma como creer en Dios, de la forma como adorar a Dios, de la forma como se deben hacer las cosas para Dios. Pero pueden estar esas cosas muy lejos de Dios, como lo que quiso hacer dos hijos de Aarón cuando quisieron ofrecer fuego extraño y Dios los tuvo que matar, porque fueron a ofrecer una cosa que supuestamente ellos lo estaban haciendo para la gloria de Dios. Pero una cosa es que uno lo esté ofreciendo y otra cosa es que Dios se lo va a recibir. Porque si Dios no se lo recibe, hermanos, ¿de qué nos sirve? Pero ahí dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Mire, de ahí viene, de las cosas del mundo, porque lo que no es de Dios viene del mundo. Y lo que es del mundo no es de Dios. Y si es del mundo, es del diablo. Disfrazado de muchas diferentes cosas puede estar, pero al final siempre viene a pegar al mismo. Y dice: y no según Cristo. Bendito sea el Señor. Pues allí lo vamos a dejar, hermanos, en esta preciosa tarde. Que Dios nos ayude, amados hermanos, para que cuando esas tradiciones se vean en este mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y para esas cosas, amados hermanos, sí, hay cosas que nosotros hacemos que no son malas, pero también tenemos que tener el cuidado de no hacerlas una cosa que va a ser a igualdad a la palabra de Dios, porque nada puede igualarse a la palabra de Dios, porque Dios mismo lo dijo, que no tendremos dioses ajenos, no tendremos Dios encima de Él.
Y cuando la gente empieza a poner una tradición, algo a igualdad de la palabra de Dios, estamos poniendo a otro Dios a la misma nivel de Dios, y eso no es posible, hermanos. Bendito sea el Señor. Así es que Dios nos siga ayudando, hermanos, porque cuando nosotros nos cuidamos, acuérdese que no nos cuidamos para el hermano, nos cuidamos para nuestra comunión con Dios. Y el que va a ganar aquí es usted con Dios, yo con Dios. Bendito sea el Señor. El que va a ser beneficiado es usted, es yo. Bendito sea el Señor por ser fiel a la palabra de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Pues, amados hermanos, la gloria sea al Señor para siempre. Vamos a venir en palabras de oración. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y por la bendición que nos ha permitido tener en esta preciosa tarde. Oremos. Padre Dios amado, te damos la gloria, la honra a ti por tu palabra, por los ejemplos, Señor, que podemos ver, Señor, tu gloria, cómo tu palabra se cumpla, Señor, cómo tu palabra, Santo Padre, se sigue cumpliendo, así tal como está escrito. Guárdanos, Señor Dios Todopoderoso, de todo error. Guárdanos, Padre Santo, de toda práctica, Señor, que no sea conforme a tu palabra o conforme a tu voluntad. Bendice cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Guárdalos, Señor, acorázalos en esta semana que está por adelante. Bendícelos en gran manera. Úsalos para honra y gloria de tu nombre. Y siga bendiciéndolos, Padre Santo, para que puedan, Señor, ellos seguir recibiendo esas grandes bendiciones que solo tú tienes para ellos, bendito Rey. Oh poderoso Padre, Dios del cielo, mi alma te alaba y te glorifica porque eres bueno, porque eres fiel. Eres todopoderoso, mi Dios. Y alabo tu nombre, Señor. Te damos gracias, eterno Rey, en el nombre de Jesús. Amén.